Hermanos, como les venía diciendo, hoy día vamos a continuar con la serie de predicaciones al respecto de los resultados del primer pecado. Hoy día es la 11ª prédica al respecto de los resultados del primer pecado, la prédica número 11. Y hoy día vamos a predicar la muerte física, la parte 4 de este resultado, porque ciertamente la muerte física fue un resultado del primer pecado. Vimos ya con anterioridad que la depravación total fue también uno de los resultados del primer pecado. La incapacidad total del hombre también. La muerte espiritual, hermanos. Tremendo resultado del primer pecado. Tomaron conocimiento también nuestros primeros padres, inmediatamente pecaron, tomando conocimiento de la culpa, tomaron conocimiento también de la depravación de su ser. Y la muerte física también fue un resultado del primer pecado. Ustedes me pueden decir, ¿pero qué? ¿No murieron físicamente? ¿Estaban parados? ¿No murieron? Sí, pero la condena estaba. Era una sentencia, hermanos. Estaba ya la sentencia puesta y simplemente Dios en su misericordia aplazó la plena ejecución de la sentencia. Pero el día que que Dios le dijo, el día que de él comieren, ciertamente morirás. Y cuando comieron, empezaron a morir. Viviendo, ya estaban muriendo. Y así nosotros, hermanos, y lo digo varias veces en estas predicaciones, estamos vivos, los veo ahí, con salud, están ahí sonriendo, están mirándome, pero estamos muriendo, hermanos, juntos estamos muriendo. Semana pasada nos reunimos, ahora tenemos una semana menos de vida. El Señor en su misericordia aplazó, hermanos, la plena ejecución de esa sentencia, pero nuestros cuerpos están muriendo. Sí, hermanos, ¿por qué? Cuando el pecado entró en el hombre. Y así ese pecado, hermanos, se transmitió de generación en generación. Y todo ser humano que nace, después de un tiempo, muere. Así es, hermanos. La muerte física, terrible, terrible. ¿Es terrible? Claro que es terrible. La separación del cuerpo y alma, como hemos visto anteriormente en algunas predicaciones atrás, es algo terrible. El Señor había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa palabra morirás implicaba muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Qué cosa tan terrible, hermanos. Y ahí nosotros estamos inmersos en esa situación. Y por eso la paga del pecado es muerte. Vimos el castigo divino, ahí estaba el Señor, después se presentó ante Adán. Adán se había escondido con su esposa y el Señor le dijo en el versículo 19, capítulo 3 de Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán, hermanos, como vimos anteriormente, fue creado en cuerpo y alma. Esa unión, ¿no?, tremenda del Señor al constituir el ser humano, cuerpo y alma. El cuerpo salió de la tierra y el Señor le dice, morirás. Del polvo fuiste tomado, dice, de ella fuiste tomado, de la tierra, pues polvo eres. ¿Polvo qué? ¿Toda su constitución? No, su cuerpo, porque su alma no iba a morir. Polvo eres, su cuerpo, y al polvo volverás, su cuerpo. Y el día que murió Adán, su cuerpo regresó al polvo y su alma inmediatamente. Vimos esto, hermanos, en prédicas pasadas y ahora vamos a continuar con algunos apartados importantes. Presten mucha atención, por favor. Vamos a ir a algunos apartados importantes, muy importantes, los he considerado para traerlos aquí. El primero de ellos es el siguiente. Adán fue creado a la imagen de Dios y no llevaba la semilla de la muerte. Adán no llevaba la semilla de la muerte cuando fue creado. Y me voy a hacer referencia a varias citas del teólogo reformado Louis Berkhof. Hermanos, ya falleció hace mucho tiempo atrás. Louis Berkhof, en su apartado al respecto de los datos de la Escritura respecto a la imagen de Dios en el hombre. Inicio la cita. Un elemento más de la imagen de Dios es la inmortalidad. Qué precioso. Claro, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios es inmortal y Dios lo creó al hombre inmortal. Un elemento más de la imagen de Dios es la inmortalidad. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16, porque ahí dice, el único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo 6:16. Y esto, sigue diciendo el teólogo, parece excluir la idea de la inmortalidad humana.
pero es del todo evidente, según se desprende de la Escritura, que también el hombre es inmortal en algún sentido de la palabra. El significado del pasaje es que Dios solamente es el que tiene inmortalidad, escuchen, como cualidad esencial. La tiene en Él y por Él mismo. Claro, Dios es inmortal porque es una cualidad esencial de Él. La tiene en Él y por Él mismo, ¿no? En tanto que la inmortalidad del hombre es un don que recibe de Dios. ¿Entienden, hermanos? Ahí está, tremendo. El pasaje dice, 1 Timoteo 6:16, Dios es el único que tiene inmortalidad. Es cierto, eres el único que tiene inmortalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque es una cualidad esencial de Él, como Dios, la tiene en Él mismo. Pero Él, como Dios, también se la concedió, se la dio. Es un don que le dio ¿a quién? Al hombre. El hombre, continúa diciendo el teólogo, fue creado inmortal. Escuchen, ¿ah? No meramente en el sentido de que su alma estaba dotada con una existencia interminable, sino también en el sentido de que no llevaba en sí mismo la semilla de la muerte física. Si Adán no pecaba, seguía viviendo físicamente, porque no llevaba, cuando Dios lo creó, la semilla de la muerte física en su ser. Y en su condición original no estuvo sujeto a la ley de la muerte. La muerte se pronunció como un castigo por causa del pecado, Génesis 2:17. Y que esto incluyó la muerte física del cuerpo, se hace manifiesto en Génesis 3:19. ¿Qué decía Génesis 2:17? Lo leímos hace un momento. Yo les dije, cuando el Señor creó al hombre, le dijo que de cierto fruto no debía comer. Le dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Si comes, si desobedeces, si pecas, mueres. O sea que, si no comes, no mueres, vives. Es lo contrario. Si pecaba, moría. Si no pecaba, seguía viviendo. Es lo contrario, hermanos, ¿entienden? Y por eso el Señor le dijo, cuando lo castiga, polvo eres y al polvo volverás. En estos versículos vemos, hermanos, que por el pecado entró la muerte. Y si Adán no hubiera pecado, no habría entrado la muerte. ¿Qué muerte? Espiritual, física, eterna. Si Adán moría sin creer en el Mesías, en la simiente de la mujer, que Dios le dice en Génesis 3:15, moría espiritualmente. Cuando Adán pecó moría eternamente. Cuando Adán pecó, inmediatamente murió espiritualmente. Y cuando Adán pecó, inmediatamente Dios le puso la sentencia de muerte física, aunque la aplazó la plena ejecución. Y murió a los 930 años. Ahí están las tres muertes, hermanos. Así, amigo, amiga, un día naciste, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muerto espiritualmente. Si estás en Cristo, ya tienes vida espiritual. Pero si no estás en Cristo, tienes muerte espiritual. Físicamente estás condenado. Un día vas a morir físicamente. Y si mueres sin Cristo, vas a morir eternamente. Ahí están las tres muertes. ¿Ya? Por tanto, Adán fue creado a la imagen de Dios y no llevaba la semilla de la muerte. Romanos, la palabra de Dios, hermanos, aquí es muy importante. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por el pecado, la muerte. ¿No había pecado? No había muerte. Vida. 1 Corintios 15:20 al 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí me detengo, por el pecado, hermanos, ¿qué cosa entró? La muerte entró por un hombre. ¿Quién hombre? Adán. ¿Qué hizo Adán para que entrara la muerte? Pecó. Cuando pecó, la muerte. Si no hubiera pecado, no, la vida eterna. Hermanos, entonces vemos en estos versículos que la paga del pecado es muerte. Y si no hubiera habido pecado, no habría habido muerte. Entonces Adán fue creado a la imagen de Dios y no llevaba la semilla de la muerte. Eso que quede claro, hermanos. Y acá dentro de un momento vamos a citar algunas otras cosas más para que ustedes comprendan por qué traigo esto aquí.
Dice el mismo teólogo, el hombre fue creado inmortal. Esto no solamente se aplica al alma, sino a la persona humana completa. No separemos, hermanos. Porque decimos, fue creado inmortal su alma y su cuerpo. No, eso sí iba a parecer, ya vamos a ver. No, completo, cuerpo y alma fue creado inmortal. Pero cuando pecó, ahí vino la muerte. Ya hemos visto los pasajes. Bien. Repito, el hombre fue creado inmortal. Esto no solamente se aplica al alma, sino a la persona humana completa. Y por tanto, no significa únicamente que el alma estuviera destinada a tener una existencia continua. Tampoco significa que el hombre fuera levantado por encima de la posibilidad de convertirse en presa de la muerte. Porque nosotros podríamos decir, si fue creado inmortal, entonces ¿por qué después le entró la muerte? No. Fue creado inmortal, pero lo cual no significa, eso no quiere decir que no podía convertirse en presa de la muerte. Y eso pasó. Cuando pecó, se convirtió en presa de la muerte. ¿Entienden, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Esto solamente, continúa diciendo, puede afirmarse respecto de los ángeles y los santos en el cielo. Los santos en el cielo, hermanos, ¿son inmortales? ¿Están sujetos a muerte? Ya no. ¿Los ángeles que no pecaron son inmortales? ¿Los ángeles que no pecaron son inmortales? Sí. ¿Están sujetos a muerte? No. ¿Adán cuando creó fue inmortal? ¿Cuando fue creado? Sí. Muy bien, tenía inmortalidad, pero podía ser atrapado por la muerte si desobedecía. Sí. Eso es lo que está diciendo y aclarando. Es preciso, hermano, porque se han levantado cada herejía y ustedes tienen que estar muy convencidos por las Escrituras respecto, hermanos, a lo que el Señor nos dice, porque hay tantas cosas que se levantan. Vamos a seguir viendo. Sin embargo, sigue diciendo, lo que significa es que el hombre, tal como fue creado por Dios, no llevaba en él las semillas de la muerte y no hubiera tenido necesariamente que morir en virtud de la constitución original de su naturaleza. Aunque la posibilidad de convertirse en víctima de la muerte no estaba excluida, no quedaba sujeto a la muerte en tanto que no pecara. Repito, no quedaba sujeto a la muerte en tanto que no pecara. Hermanos, debe conservarse en mente que la inmortalidad original del hombre no era algo puramente negativo, es decir, no solamente era no pecar, y físico, es decir, su cuerpo físico inmortal, sino también positivo. ¿En qué sentido? Porque Dios le impartía vida, ¿no? Vida juntamente con Dios, y espiritual, o sea, vida unida a Dios. Significa vida en comunión con Dios, con el goce del favor del Altísimo. Y así estaba Adán, ¿dónde? En el jardín del Edén. Plena comunión con Dios, su pensamiento en Dios, quería hacer la voluntad de Dios, tenía afectos para con Dios. La mayor felicidad de Adán era esa. ¿Y cómo éramos nosotros cuando nacimos y crecimos? No nos importaba a Dios. No pensábamos en Dios, no teníamos afectos por Dios, ni por su palabra, ni queríamos hacer su voluntad. Pero cuando Dios nos convierte y nos da vida juntamente con Cristo, la vida de Cristo en nosotros, hermanos, ahora nosotros le amamos y pensamos en Él y le buscamos a Él y tenemos afectos por Él y queremos hacer su voluntad. Por nosotros, no, porque Cristo vive en nosotros. Pero a causa de nuestro pecado todavía hacemos mal. Pero cuando partamos de aquí, seremos, como vamos a ver en otro momento, perfectos, sin pecado, conociendo a Dios, conociendo a Cristo, viendo a nuestro Salvador y conociendo y amándole y gozándonos de Él cada vez más. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Y ahí tiene que estar nuestra esperanza viva. Esperanza viva, como decía nuestro hermano. Esperanza viva. Qué precioso. Continúo con la cita. Significa vida en comunión con Dios, con el goce del favor del Altísimo. Esta es la idea fundamental de la vida en la Escritura, precisamente como la de la muerte es la idea fundamental, la separación de Dios y la condenación bajo su ira. El siguiente subtítulo, hermanos,
el siguiente acápite. La muerte física no es el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, sino es resultado de la muerte espiritual. Hermanos, hemos visto los resultados del primer pecado. Uno de ellos vimos la muerte espiritual, ¿verdad? Y ahora estamos viendo otro, la muerte física. Pero en sentido más estricto, la muerte física deviene por la muerte espiritual. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me comprenden? O sea, por haber muerto espiritualmente Adán, le devino inmediatamente la muerte física. Eso es lo que vamos a abundar. Dice aquí, inicio la cita. La muerte física no se presenta en la Escritura como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre. Hay muchos que creen esto. Los pelagianos creían esto, ¿no? Decían, bueno, el hombre, ¿por qué muere? No muere por el pecado. Muere el hombre porque es natural que muera. ¿Entienden? Y eso es muy terrible. Es muy terrible, hermanos. Tremendamente terrible. La muerte física no se presenta en la Escritura como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, motivado por su fracaso de alcanzar la altura de la inmortalidad por la senda de la obediencia, sino como el resultado de su muerte espiritual. Sí. Romanos 6:23 dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es muy importante comprender. ¿Cuándo una persona ahora tiene vida eterna? Cuando está en Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús. Vida eterna, unido a Cristo Jesús. Si no hay unión con Cristo Jesús, hay muerte. No hay unión con Dios. Y como hay muerte espiritual, cuando no hay unión con Dios, muerte espiritual, cuando no hay unión con Dios, entonces por ello viene la muerte física. ¿Me entienden, hermanos? Porque donde no está Dios, donde hay ese rompimiento, esa desunión de la comunión con Dios, entonces usted le mete toda muerte, todo mal penal, todo fracaso, todo pecado, muerte física, muerte eterna, todo. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Ahí está, hermanos. Por eso el acápite decía que la muerte física, el título decía, subtítulo, no es el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, sino el resultado de la muerte espiritual, que fue un castigo divino. Miren esto, hermanos. Inicio la cita de este teólogo en otro apartado, porque acá estoy trayendo varios apartados, no está todo en un lugar. Este capítulo es de la pena actual del pecado. Dice, inicio la cita. La paga del pecado es muerte. Escuchen, el pelagianismo negó esta conexión. Pero el Sínodo General de Cartago, en África del Norte, 418 después de Cristo, pronunció anatema, maldito, en contra de cualquiera que dijera lo siguiente. Abro y cierro comillas entre un momento. Cualquiera que dijera lo siguiente era anatema, maldito. ¿Qué cosa? Que Adán, el primer hombre, fue creado mortal, de tal manera que si hubiera pecado o no, de todos modos hubiera muerto, no como paga del pecado, sino debido a la necesidad de la naturaleza. O sea, si usted cree o si usted escucha que alguien dice, no, el hombre tiene que morir porque así lo creó Dios y tiene que morir porque la consecuencia natural es que muera, es una herejía. En este momento lo consideraba anatema, maldito. ¿Por qué, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es el gran problema. Tu gran problema, amigo, amiga, es el pecado. ¿Por qué vas a morir físicamente un día? Por el pecado. Naciste en pecado y sigues pecando. Y la paga del pecado es muerte. Y ojo, si mueres así en esa condición, muerte eterna. Esto de acá no, eso está diciendo, no, naturalmente tenían que morir. ¿Me comprenden, hermanos? Le sigue diciendo, los socinianos y los racionalistas siguieron el error pelagiano. Y hasta en tiempos más recientes, bueno, este libro fue escrito en el siglo XX,
Este se reprodujo en los sistemas de aquellos teólogos kantianos, hegesianos o richelianos que prácticamente hicieron del pecado, escuchen, esto es lo importante, una entidad necesaria en el desarrollo moral y espiritual del hombre. Algo de esto toma el mundo. ¿El mundo qué dice? No, déjalo, pues déjalo que miente, déjalo que ahí esté con ese jovencito con tantas damas, pues no, total, aprende por experiencia, sí, eso es normal, ¿no? Así que dice, prácticamente hicieron del pecado una entidad necesaria en el desarrollo moral y espiritual del hombre. Es necesario caer y tropezar y esto, hacer lo otro para aprender y superarse como ser humano. Toman así el pecado. No, es mentira, es diabólico. El pecado es contrario a la voluntad de Dios y la paga del pecado es muerte. Así que aborrezcamos el pecado. Estos conceptos, sigue diciendo, encontraron apoyo en la ciencia natural actual. ¿Cuándo no? La ciencia natural actual. La que considera la muerte física como un fenómeno natural del organismo humano. Claro, porque la ciencia no filtra las cosas a la luz de las escrituras. La ciencia dice, bueno, físicamente por esto, el átomo, la molécula, el órgano tal, tiene que morir. No. Detrás de todo eso está la gran verdad de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y el pecado entró por un hombre. Sí, así entró la muerte. Sigue diciendo. Repito, estos conceptos encontraron apoyo en la ciencia natural actual, la que considera la muerte física como un fenómeno natural del organismo humano. Este concepto también es contrario, escuchen bien esto, al hecho de que el hombre no siente que la muerte sea alguna cosa natural, sino que la teme como separación antinatural de lo que debe estar unido. Fin de la cita. Hermanos, es que es cierto, ¿no? No nos damos cuenta, hermanos. No es necesario que nos enseñen ni leer algún libro para ver que la muerte es algo antinatural. Por eso uno sufre, por eso uno llora, por eso uno le duele. Es antinatural, ¿no? Es evidente esto de aquí. Romanos 6:23, nuevamente una vez más, hermanos. La paga del pecado es muerte. Muere por el pecado. El teólogo Robert L. Raymond dice en su teología reformada: la sentencia de Adán incluyó una sentencia judicial. Adán fue sentenciado a la muerte física. Nuestro tema es muerte física, por eso estamos. Adán fue sentenciado a la muerte física. No había ninguna razón natural por la que el hombre tuviera que morir. La muerte vino más bien como castigo por el pecado. Ahí está. Nuevamente, la muerte vino como castigo por el pecado. Dice, y aquí vienen otros, ¿verdad?, que salen a torcer las cosas. El antagonista, ¿qué dice? Lo que ahí cito las palabras de este teólogo. Se puede apelar a las palabras de Dios, polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3:19, para corroborar la inevitabilidad natural de la muerte, solo sacando las palabras de su contexto. Es decir, algunos dicen, Génesis 3:19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, dicen, según esto, entonces era inevitable que iba a morir. ¿Pero qué dice el teólogo? Eso es una consecuencia, sacándolo de contexto. Ya vamos a ver. Aquí dice él, porque constituyen una sentencia judicial pronunciada como resultado de la caída del hombre, perderían su significado como una maldición si se consideraran descriptivos del estado natural previo del hombre. Le voy a explicar esto. Génesis 3:19 dice, el Señor le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué dicen estas personas? Dicen, ahí dice, polvo eres y al polvo volverás. O sea, iba a morir. Sí o sí iba a morir. ¿Pero qué dice el teólogo? No, cuidadito. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de Génesis 3:19? Desde el versículo 14, después de que Adán peca, el Señor castiga y trae maldición. Y ahí vemos cómo le dice en Génesis 3:14, ahí está ¿quién? A Satanás. Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Al animal también. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Ahí está, contra Satanás.
¿Ve? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el contexto? Castigo. Castigo a la serpiente, al animal como instrumento de Satanás y al mismo Satanás que sería herido en la cabeza. En el 16, ¿qué dice? También más castigo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. ¿Qué es? Castigo. 17. Al hombre dijo, ¿qué cosa es? Castigo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está, castigo. Con dolor comerás, castigo, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, castigo. Y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, castigo. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué es eso? Castigo, hermanos. El contexto es castigo. Pero ¿qué dicen esto? Dice, no, eso no es castigo, eso es algo natural. Pero yo pregunto, hermanos, presten atención, niños. Voy a darle 2 ejemplos. Le damos a nuestro hijito para que juegue con ciertos juguetes. A ver, presten atención. Le decimos para que juegue de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Pero él desobedece. Un berrinche, una desobediencia, patea a su hermanito, no sé, insulta al papá, a la mamá, a las 3:10. Y usted lo castiga. ¿Y qué cosa? Le quita los juguetes, ¿verdad? ¿No? ¿Le quita los juguetes o no? O usted le dice... Por ejemplo, usted le castiga diciéndole, hijo, por tu castigo, ahora me entregas el juguete a las 6. ¿Sería un castigo? No, porque usted le dijo, vas a jugar de 3 a 6, a las 3:10 desobedece, y le dice, por tu castigo te voy a quitar a las 6 los juguetitos. ¿Es un castigo? O de repente, nosotros le damos a nuestro hijo la llave del carro. Hijo, te prestamos el carro para que vayas, no sé, a hacer tus compras. Va. De 3 a 6, a las 6 regresas. A las 3:10 nos llaman por teléfono. Oye, ¿sabe qué? Tu hijo está haciendo esto, está haciendo lo otro, está haciendo aquello. Y nosotros le llamamos a nuestro hijo, has hecho esto, has pecado, me han contado esto. Vienes a las 6 aquí. ¿Castigo? Y igual, si Dios hubiera creado a Adán, escuchen, y le hubiera creado para que muera, y cuando Adán desobedece, ¿no? Que iba a morir naturalmente Adán, y Adán desobedece, y Dios le castiga diciéndole, te castigo porque has hecho esto y vas a morir. ¿Sería un castigo? Si ya lo había creado para morir. Está más claro, hermanos. Está más claro. Esto fue un castigo. Qué tremendos, cómo salen teólogos a decir sus cosas y a torcer la palabra para decir que el hombre naturalmente iba a morir, torciendo y sacándolo fuera de contexto Génesis 3:19. Estas cosas tenemos que estar avisados, hermanos, por eso los traigo aquí. Entonces, como decíamos, el título de este enunciado, la muerte física no es el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, sino el resultado de la muerte espiritual. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Seguimos, hermanos, avanzando. Otro subtítulo, otro acápite. La muerte física, miren, esto es precioso, es extraño y hostil a la naturaleza humana. Es una expresión de la ira divina, un juicio, una condenación, una maldición. ¿Qué dice este subtítulo? Dice que la muerte física es extraño y hostil a tu naturaleza humana. Es una expresión de la ira divina, es un juicio, es una maldición, es una condenación. Qué tremendo, ¿no, hermanos? La muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, un mero no alcanzar el ideal, sino decididamente como algo extraño y hostil a la naturaleza humana. ¿Por qué decimos que es ira, hermanos? ¿Por qué? Salmos 90 del 7 al 10. Es una expresión de la ira divina. Salmos 90 del 7 al 10 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Todos nuestros días, hermanos, declinan. Lo veo. A usted, hermano, hace 5 años era más lozano, más muchacho, más jovial, más robusto, tenía más fuerzas. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años
como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 60 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero lo importante, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. La muerte, hermanos, es una expresión de la ira divina, demostrado con las Escrituras. La muerte también es un juicio divino, hermanos. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La muerte es un juicio de Dios, hermanos. Pero la muerte también es una condenación. Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado trajo muerte física y, dice aquí, para condenación. La muerte es también, la muerte física es una condenación. Pero la muerte también es una maldición, hermanos. Por ello Gálatas 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, la muerte es una expresión de la ira divina. La muerte es un juicio divino. La muerte es una condenación. La muerte es una maldición. Y yo pregunto, niños, hermanos, amigos, ¿la ira divina es algo bueno o es algo hostil a nuestra naturaleza? ¿El juicio es algo normal, natural, o es hostil a nuestra naturaleza? Alguien dice, oye, me van a poner un juicio. ¿Está feliz? ¿La condenación es hostil a nuestra naturaleza? ¿La maldición, ser maldecidos, es hostil? ¿Y la muerte qué es? Ira divina, juicio, condenación y maldición. Por eso la muerte es hostil a nuestra naturaleza. Y no es que decimos, ya quiero morir ahorita. Sufrimos. Por eso, ¿por qué, hermano, hermana? ¿Por qué agarras y te enfermas y tomas una pastilla? Porque quieres sanarte, ¿verdad? ¿Y por qué le cuidas a un pariente que está enfermo? Porque quieres que se sane. ¿Por qué oramos a Dios para que se sane? Ciertamente oramos para que primeramente el Señor lo salve, ¿no? Y si está en Cristo, que lo siga santificando y que también su misericordia lo sane. ¿Está, hermano? Entonces, la palabra nos muestra aquí, hermanos, que la muerte física es extraño y hostil a la naturaleza humana. Es una expresión de la ira divina, es un castigo, es una condenación, es una maldición, es un juicio divino. Qué tremendo, hermanos. Llena el corazón de los hijos de los hombres con terror y temor, precisamente porque se siente que es algo antinatural. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. ¿No? Y ahí el Señor le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí entró el pecado, ahí entró todo, nuestra desgracia, mis hermanos. Qué terrible es el pecado, cuánto tenemos que aborrecer el pecado. Ahora el siguiente acápite de subtítulo, muy importante, y con este subtítulo terminamos, pero es un poco largo. Escuchen, alguna vez se habrán preguntado, ¿por qué los creyentes tenemos que morir, físicamente hablando, si Cristo ya pagó por la culpa de nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que morir, hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué tenemos que morir? Si a Cristo murió por nosotros, murió por nuestro pecado, ¿por qué tenemos que experimentar esa experiencia, valga la redundancia, de la muerte física, tan desagradable, tan antinatural, ¿verdad? ¿Por qué? Dejando de repente parientes, dejando hijos menores, dejando una iglesia, dejando hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra nos da. Pero aquí en este momento voy a citarle el extracto de este teólogo que nos está ayudando para este tema, hermanos, en su capítulo de la importancia de la muerte de los creyentes. Dice, inicio la cita, la Biblia habla de la muerte física como de un castigo. La considera como la paga del pecado. Sin embargo, puesto que los creyentes están justificados y ya no están bajo la obligación de presentar ninguna satisfacción penal, surge la pregunta, ¿por qué tienen que morir? Nos detenemos un momento, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la prédica? Y espero que ya hayan entendido. Hablamos de la culpa actual,
cuando Adán y Eva pecaron, tomaron conocimiento de su culpa. Y en esa oportunidad, en esa prédica, hablamos de que hay una culpa actual y una culpa potencial. Nosotros, hermanos, estamos en Cristo. Él murió por todos nuestros pecados. No tenemos culpa actual delante de Dios. No tenemos ninguna condenación. Si estamos en Cristo, ninguna condenación, hermanos, porque Cristo pagó por todo nuestro pecado. Pagó por la culpa de nuestros pecados. Pero sin embargo, potencialmente somos culpables. ¿Cómo es eso? Hermanos, ¿eres culpable cuando pecas? Sí. ¿Cuando desobedeces? ¿De pensamiento? ¿De omisión? ¿Comisión? Intrínsecamente somos culpables. Eso se le llama culpa potencial. Potencialmente culpables. La otra vez explicaba este tema, ¿no? Ustedes habrán escuchado la energía potencial, ¿no? Yo pongo este vaso aquí, ¿no? Y lo pongo aquí cerquita. Si lo suelto le va a hacer mucho daño, no le va a afectar mucho. Ahí, si lo pongo a 1 metro, si lo pongo a 10 metros, su energía potencial es bastante elevada. Es más, si pongo mi mano aquí y lo suelto aquí, no le pasa nada. Lo pongo a 10 metros y lo suelto, me puede fracturar unos dedos. Nosotros igualmente, esa es energía potencial. De igual manera nosotros, hermanos, potencialmente somos culpables. Potencialmente somos dignos de muerte, ¿sí o no? Potencialmente somos dignos de muerte. Potencialmente, hermanos, somos dignos de castigo divino. No merecemos la condenación. Pero culpa actual no tenemos. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, Él nos mira a nosotros, en Cristo Jesús, que murió por nosotros, y en Él somos santos. En Él somos justificados. En Él somos perdonados. Qué hermanos, qué tremenda la obra del Señor. Entonces, esto es importante para poder entender lo que estamos viendo, ¿no? Puesto que los creyentes están justificados, ya no están bajo la obligación de presentar ninguna satisfacción penal, surge la pregunta, ¿por qué tienen que morir? Dice, es muy evidente que para ellos el elemento penal ha sido quitado de la muerte. No es que morimos, ¿no? Como castigo penal. No morimos como castigo penal, porque toda la pena se llevó Cristo. Ojo, hermanos. ¿Por qué tenemos que morir entonces? Sigue siendo la pregunta. Ya vemos. Ya no están bajo la ley, sea que se considere esta como un requerimiento del pacto de obras. Es decir, hermanos, ¿cuál era el requerimiento del pacto de obras? Adán tenía que hacer y vivirás, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer para vivir. ¿Tenemos que obedecer para ganar la vida eterna? No. No estamos bajo el requerimiento del pacto de obras. O como un poder condenador. Es un poder condenador el no cumplir los mandamientos. Es decir, si caemos, no estoy diciendo con esto que no guarden los mandamientos, pero si cometemos un pecado, hermanos, ¿por eso ya somos condenados? No, está. Un poder condenador, ¿no? Puesto que han obtenido un completo perdón de todos sus pecados. Ve el precioso Cristo, por Él. Cristo se convirtió en maldición por causa de ellos y de esta manera removió el castigo del pecado. Pero si esto es así, ¿por qué Dios estima necesario todavía conducirlos a través de la trituradora experiencia de la muerte? ¿Por qué no simplemente nos traslada al cielo de una vez? Estamos yendo de pocos. Estamos yendo de pocos. Primero, dice Berkov, no puede decirse que la destrucción del cuerpo sea esencial en lo absoluto para una perfecta santificación, puesto que esto está contradicho por los ejemplos de Enoc y de Elías. O sea, si alguien me dice aquí, es absolutamente esencial, pastor, es absolutamente esencial para que morimos, que tenemos que morir físicamente, porque si no, no somos santificados. Si alguien me dice, miren esta palabra, absolutamente esencial. ¿Qué responde el teólogo? Y tiene razón. No es absolutamente esencial, porque hubieron 2 personas que no murieron, Enoc y Elías, y eso lo vemos, no vamos a ir ahí, Génesis 5:24, Hebreos 11:5, ¿tenemos tiempo? Yo creo que sí. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Desapareció. Lo buscaron, no lo encontraron. ¿Qué pasó? Se lo llevó Dios. ¿Cómo? Vivo. Hebreos 11:5 dice, hablando de Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y ahí más explícito, ¿no? Para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Ahí está. Enoc, según las Escrituras, no murió. Elías, Segunda Reyes 2, 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahí está. Enoc y Elías no murieron. ¿Dónde están? Con Dios y con Cristo. Ahí están. Y Elías, ¿recuerdan, hermanos? Se le apareció ¿a quién? Junto con Moisés, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, la transfiguración. Ahí estaba vivo. Entonces, era esencial en absoluto. ¿Es esencial en lo absoluto que muramos físicamente, hermanos? No, porque hay un ejemplo acá de dos personas que no murieron. ¿Estamos ahí, hermanos? Seguimos avanzando. Segundo punto. Continúa diciendo este teólogo. Tampoco se satisface con decir que la muerte liberta a los creyentes de los males y sufrimientos de la vida presente y de los impedimentos del polvo, a liberar el espíritu del cuerpo actual, miserable y sensual. Dios podría efectuar esta liberación también mediante una transformación repentina, tal como la que experimentarán los santos al tiempo de la parousia. Si alguien me dice, es absolutamente esencial que moramos, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene que ser, tiene que dejarse la carne, ¿no? Pecaminosa, etc. Aquí dice, no, porque también, ¿qué va a pasar en la segunda venida? ¿Qué nos dice la palabra? Hay algunos que no van a morir. Los cristianos que estén en ese día de la segunda venida del Señor no van a morir físicamente, no van a experimentar la muerte física, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No van a morir, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, es absolutamente esencial que mueran físicamente, ¿no? Porque la muerte liberta a los creyentes de los males y sufrimientos de esta vida presente y los impedimentos del polvo, a liberar el espíritu del cuerpo actual, miserable y sensual. Con estos pasajes le decimos que eso no es absolutamente esencial. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Primera Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerdan la prédica de los tabernáculos? Esto, hermanos, es un átomo. Acá lo que en el original es en un tiempo así, corto. ¿Qué cosa pasará? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando el apóstol? De los cristianos que vivan en ese momento, en la segunda venida. ¿Qué dice? ¿Resucitados? ¿Muertos? No, transformados. No experimentan muerte física. Es decir, Dios podría llevarnos al cielo de otra forma. Él nos podría llevar a cada cristiano, ¿verdad? Sin que experimente la trituradora muerte física, se lo lleva. Así como Elías nos lleva y no tendríamos por qué pasar. ¿Por qué tenemos que pasar? Persiste la pregunta. ¿Por qué tenemos que morir físicamente? Aquí viene. Es por completo evidente que la muerte de los creyentes debe considerarse como la culminación de los castigos con que Dios ha determinado, no porque sea absolutamente esencial, sino Él quiere que sea así. Dios ha determinado la santificación de su pueblo. Nos puede llevar arrebatados. Nos puede, hermanos, como leímos inicialmente, ¿verdad? Podríamos ser llevados como Elías sin necesidad de morir. O todos podríamos esperar hasta la segunda venida también, pero el Señor quiere que nosotros, que nuestra santificación de esta vida termine con una muerte física. Él quiere. Y ya vamos a ver más, hermanos. ¿Sí? Aunque la muerte en sí misma sigue siendo una verdadera calamidad natural para los hijos de Dios, es decir, algo antinatural, como ya hemos visto, que ellos conceptúan como un mal, esto es precioso, en la economía de la gracia, o sea, estamos, hermanos, en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso usted le pasa algo, está enfermo y usted ¿qué dice? ¿Qué malo Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? En la economía de la gracia se le hace servir para el adelanto espiritual de ellos y para los mejores intereses del reino de Dios. Aquí me va a entender usted mejor. Romanos 8:28, todos conocemos este pasaje. Dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿creemos en este pasaje? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cuando te enfermas, ¿te ayuda para bien? Cuando tienes carencias, cuando tienes provisiones, cuando se muere un pariente tuyo, cuando te mueras tú. Esa es la economía de la gracia. ¿Verdad, hermanos? Nosotros podemos ver estas cosas porque vemos el reino de los cielos y estamos en el reino de los cielos. ¿Verdad, hermanos? Entonces dice, en la economía de la gracia se le hace servir para el adelanto espiritual de ellos y para los mejores intereses del reino de Dios. Y sigue diciendo, escuchen esto, el mero pensamiento de la muerte, cuando estemos, hermanos, nosotros pensamos a veces en nuestra muerte física y supongo que cuando vamos avanzando en edad pensamos un poco más, supongo. Los desenlaces producidos por ella, el sentimiento de que la enfermedad y los sufrimientos abrigan a la muerte y la conciencia de su aproximación tienen todos ellos un efecto muy benéfico sobre el pueblo de Dios. Sirven para humillar el orgullo, para mortificar la carnalidad, para denunciar la mundanalidad y para avivar el entendimiento espiritual. A veces cuando estamos enfermos, hermanos, no tenemos una mejor comunión con Dios tal vez, como que nos aferramos a Él y decimos, Señor, sí, me merezco estar así. Sí, Señor, tú eres justo. Sí, Señor, ten misericordia, sáname. Señor, hasta a veces podemos hacer ciertos votos, ¿no? Señor, dame más fuerza para poder después, si es que tú me sanas, poder consagrarme más a ti. Señor, por favor, ayúdame a hablar más de tu palabra. ¿Sí? Humilla nuestro orgullo, mortifica nuestra carnalidad, nos hace denunciar nuestra mundanalidad, nos denuncia nuestra mundanalidad y nos aviva, hermanos, el entendimiento espiritual. Qué tremendo, ¿no? En la unión mística con su Señor, sigue diciendo Berkhof, los creyentes son hechos participantes de la experiencia de Cristo. Esto es precioso. Así como Él entró a su gloria por el sendero del sufrimiento y de la muerte, ellos también, o sea nosotros, así como Cristo tuvo que sufrir y para entrar a la gloria tuvo que pasar por el sendero del sufrimiento, el vituperio, la muerte, nosotros también. Dice, ellos también, nosotros, entran a su eterna recompensa solo mediante la santificación. La muerte con frecuencia es la prueba suprema de la fortaleza de la fe que hay en ellos y con frecuencia produce impresionantes manifestaciones de la conciencia de victoria en la hora precisa de lo que parece derrota. Hermanos, si morimos de una manera así consciente, no por un accidente, no por un desastre donde de repente en la madrugada, un paro, no. Entonces, ese va a ser una prueba, ¿no? Va a ser una prueba. Que dice este teólogo, una prueba suprema de la fortaleza de la fe que hay en ellos y con frecuencia produce impresionantes manifestaciones de la conciencia de victoria. Primera de Pedro 4, 12, 13 que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y aquí también, hermanos, el fuego de fuego va a ser ¿qué cosa? La muerte física. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la renovación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestro Cristo tenía su ojo puesto en donde, hermanos, su pensamiento, su corazón en el cielo, en su Padre. Y Él, hermanos, de una manera muy dispuesta, hermano, muy determinada, determinó, perdónenme la redundancia, ir a la cruz del Calvario por su pueblo, por su linaje, por su pueblo escogido por Él, aquellos que nos tenía, hermano, en su corazón y en su hombro, por nosotros, por su pueblo escogido, desde antes de la fundación del mundo, de todos los tiempos. Pero Él, hermanos, por eso, todo este padecimiento, todo ese sufrimiento, y así nosotros también, hermanos, estamos en Cristo, también vamos a padecer. También, hermanos. Así como Él entró a su gloria por el sendero del sufrimiento y la muerte, ellos también, nosotros, hermanos, entramos a nuestra eterna recompensa mediante la muerte. La muerte con frecuencia es la prueba suprema de la fortaleza de la fe. Sí, hermanos. La muerte, hermanos, completa la santificación de las almas de los creyentes, de tal manera que se convierten de una vez en los espíritus de los justos, hechos perfectos. Acá no somos perfectos.
Allá sí, ni un solo pecado, hermanos. Ni un solo pecado. Vimos, hermanos, con anterioridad que la muerte física no era esencial en absoluto, ¿verdad? Así como Enoc y Elías no murieron. Y también porque podríamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero muriendo, Dios quiere que se complete en nosotros la santificación. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos. Ahí, hermanos, ahí está. Nos hemos acercado. ¿A qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación arriba, ¿qué son? Los justos, los santos, ¿cómo están? Perfectos. Así, hermanos, así. Cuando moramos, partamos, físicamente moramos, hermanos, inmediatamente perfectos. La muerte no es el fin para los creyentes, sino el principio de una vida perfecta. Entran a la muerte con la seguridad de que su aguijón ha sido quitado. 1 Corintios 15, 55 al 56. Dice, el apóstol Pablo, personificando la muerte, le hace la pregunta, le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Pero el pecado, hermanos, ¿ya? ¿Quién venció el pecado? Cristo. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón, el pecado? No hay. Entonces, chao muerte. No hay muerte. Resucitaremos. Qué precioso, hermanos. Entran a la muerte con la seguridad, hermanos, así. Tengamos esa plena seguridad de que así como Cristo venció a la muerte, venció el pecado, venció a la muerte, resucitó, nosotros también vivimos por Él y resucitaremos. Sigue diciendo, y de que para ellos ella, la muerte, es la puerta del cielo. Duermen en Jesús, o vivimos conscientes, reposando en Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:7. Claro, hermanos, porque cuando morimos, ¿es la puerta al cielo o no? La puerta al cielo. Por eso dice el apóstol Pablo a los hermanos tesalónicas, segunda Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero sigue diciendo, y saben que aún nosotros, hermanos, sus cuerpos finalmente serán arrebatados del poder de la muerte para estar para siempre con el Señor. Solo un versículo, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién? El Espíritu Santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Vive con esta esperanza, hermanos, que tu cuerpo será vivificado. Tu cuerpo mortal, que un día va a morir físicamente, será vivificado por su espíritu, por el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo tuvo la bendita conciencia de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Filipenses 1:21. De aquí que pudiera hablar con notas jubilosas al final de su carrera. Y esto dice Pablo el apóstol. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:7-8. Entonces, hermanos, aunque el Señor Jesucristo ya pagó por la culpa de nuestros pecados, ya no tenemos culpa actual, los creyentes tenemos que experimentar todavía esa muerte física. Y ahora resumo todo lo que hemos leído, porque estamos unidos a Cristo y así como Él murió físicamente y luego fue glorificado, nosotros debemos morir físicamente para entrar en la gloria. También por lo siguiente, porque la muerte con frecuencia es la prueba suprema de nuestra fortaleza, de nuestra fe, y con frecuencia produce impresionantes manifestaciones de la conciencia de victoria. También por lo siguiente, la muerte completa nuestra santificación de manera tal que nos convertimos de una vez en los espíritus de los justos, hechos perfectos. También porque la muerte es la puerta del cielo. Morimos, hermanos, físicamente a ver a nuestro precioso Salvador. Y sabemos también que nuestros cuerpos finalmente serán arrebatados del poder de la muerte para estar para siempre con el Señor en su segunda venida. Y tenemos ahora la bendita conciencia de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Finalizamos con estas palabras. Permítame, hermanos, son varios extractos del puritano Thomas Vincent, de su amor, el amor del verdadero cristiano, de su libro, de su sermón, el amor del verdadero cristiano al Cristo invisible. Cristo nos ama. Él nos ama en la muerte. Escucha, hermano, hermana. Y es el soporte de nuestros corazones. Y Él nos ama después de la muerte y será nuestra porción para siempre. El amor de Cristo hacia ti es más fuerte que la muerte, más ardiente que el fuego, que tiene la llama más intensa. La fuerza del amor de Cristo hacia ti se muestra en la actividad de su amor, en lo que hizo, hace y hará por ti. Cristo estará a tu lado en la angustia y en la muerte. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo. Cuando surja la aflicción, especialmente si es por su causa, y seas despojado de todo consuelo exterior, Cristo no te dejará sin consuelo. Cuando fallen los amigos, falle la carne, falle el corazón, sí, y falle la vida, Cristo no fallará, sino que permanecerá a tu lado y te fortalecerá, y será una luz para ti en tus horas más oscuras, un sostén para tu espíritu cuando esté a punto de desfallecer dentro de ti. Después de la muerte, Cristo cuidará de tu alma. No permitirá que vagues sin saber por dónde. No permitirá que el diablo se apodere de ella como de su presa, sino que enviará sus ángeles para que la conduzca y la lleve al paraíso celestial, a fin de que donde Él esté, allí estén también ellos. Ama cada vez más a Cristo. Este amor fuerte dará cierto atractivo a la apariencia de la muerte, la cual luce tan sombría y terrible para la mayoría. Si tienes mucho amor a Cristo, considerarás la muerte como el mensajero de Cristo enviado por ti para sacarte de la prisión oscura del mundo y del cuerpo y conducirte a las mansiones de gloria donde está tu amado Señor. No te resistirás a dejar el mundo para vivir con Cristo. Ama cada vez más a Cristo. ¿Cómo endulzaría esto tu paso por el valle de la aflicción y por el valle de la muerte? Esto endulzaría una copa amarga y haría más dulce una copa dulce. En la vida, el sentido del amor de Cristo será mejor que la vida, pero en la muerte, este será el único sostén y apoyo que puedas tener. Nada más puede darte un consuelo sólido en la hora de la muerte. Y aquí quiero traer una palabra de exhortación a aquellos que no están en Cristo. Por favor, escuchen del mismo sermón de este puritano. Inicio la cita. Piensa cuán miserable eres mientras estás bajo la culpa y el poder reinante del pecado. Que el gusano no es tan vil, que el sapo no está tan lleno de veneno mortal, que la inmundicia de la tierra no es comparable a la inmundicia de tus pecados. Piensa en cuán vil y deshonesto has sido, cuán monstruosamente ingrato a tu hacedor y benefactor, qué traidor y rebelde has sido a tu supremo Rey y soberano. Piensa qué riesgo y peligro corres continuamente de la muerte y del infierno. Cuán débil es el hilo de la vida que une alma y cuerpo. Repito, cuán débil es el hilo de la vida que une alma y cuerpo, que puede cortarse de repente cuando menos te des cuenta, cuando estés más seguro. Y entonces, si te encuentras en un estado sin Cristo, tu alma será transportada inmediatamente a un lugar de miseria eterna y sin remedio. Convéncete de que estás arruinado y perdido, a menos que el Señor Jesucristo te ayude, que te perderás para siempre a menos que el Señor Jesucristo te salve, que no puedes escapar de la terrible venganza de Dios, sino que debes ser atormentado de la manera más horrible y eterna entre los demonios y los condenados en el infierno, a menos que el Señor Jesucristo te libre de la ira venidera. Corre a Cristo, amiga, de una vez por todas. No sigas en tus pecados, amando tus pecados. ¿Qué te ha hecho Cristo? ¿Es malo contigo? ¿Acaso es malo contigo? No me lo puedes decir. Eres muy precioso. Eres digno de ser amado. No lo sigas rechazando. Aborrece tu pecado y corre a Cristo inmediatamente pidiéndole perdón por ellos. Y Él te va a recibir. Él te va a recibir. El Señor bendiga su palabra, hermano.